Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso a un tema más sobre la teología de la última generación. A este canal Escuela Faro de Luz. Estamos estudiando sobre la muerte que pasó a todos los hombres. El día de hoy vamos a tratar la parte número 3 sobre este asunto. En videos anteriores estudiamos Romanos capítulo 5 versículo 12 y veíamos allí que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En ese tema veíamos la importancia que tiene reconocer las dos muertes de las que nos habla la Biblia para poder identificar correctamente qué es pecado y cuál es ese pecado que todos cometieron. Algunos piensan que el pecado es algo biológico, es algo que está en la naturaleza, en el estado, la condición que tiene el ser humano tras la caída de Adán, y que por eso todos nacen biológicamente contaminados por el pecado, nacen con una naturaleza que en sí misma ya es pecado y automáticamente eres pecador por naturaleza desde que naces en el mundo. Sin embargo, en los videos anteriores hemos aclarado este punto. Ahora hay un punto que tenemos que resolver. Veíamos que en ciertos casos, en ciertas ocasiones, la Biblia registra eventos de ejecución divina donde ciertas naciones experimentaron la primera muerte. Ahora, encontramos que en esas ocasiones habían bebés, habían niños allí, personas que reconocemos como inocentes, que no habían transgredido la ley de Dios. De hecho, se habla de mujeres embarazadas también. Entonces, analizábamos en ese tema cómo es posible, en esos casos de experiencia en la primera muerte, que estas personas, cómo resolvíamos esta cuestión, cómo es posible que estas personas fueron aniquiladas y cómo quedan, nos planteamos una pregunta, cómo quedan los casos de los niños que están incluidos ahí en esas experiencias. Ahora, hablemos un poco acerca de los pecados que cometieron estas naciones que colmaron la copa, llenaron la copa de la paciencia de Dios, y el juicio no se tardó en ejecutarse. Así que hablemos un poco de esas naciones y por qué Dios las exterminó. Resulta interesante que no solo se ordenó la matanza de niños y bebés, este es un punto que tenemos que resaltar, es que también los animales, fue ordenado por Dios que los animales también fueran aniquilados. Sobre eso podemos leer Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 31, donde encontramos allí una vislumbre del por qué esas naciones eran tan terribles. Dice: y cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Terrible lo que se dice aquí. Si vamos a Levítico capítulo 20, versículos 15 y 16, vamos a entender algo ahí interesante. Dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Ahora comenzamos a entender un poco el porqué de las determinaciones de Dios. Nótese aún que a sus hijos, estas naciones, a sus propios hijos e hijas quemaban en el fuego, de modo que estas naciones tenían realmente prácticas pero muy abominables a los ojos de Dios. El bestialismo era una práctica muy común en ese tiempo. El culto a dioses falsos incluía ciertas orgías terribles de toda clase en la que los animales eran incluidos, y los bebés eran dedicados desde bien temprano a esta clase de culto idolátrico,
y abominable. Pensemos por un momento que si estas naciones, estos padres, estaban dispuestos a sacrificar a sus propios hijos en el fuego, ¿qué otra cosa no podrían haberles hecho? Algunos eruditos han sugerido que estos niños y estos bebés nacían poseídos por demonios o dedicados a Satanás. Y no es sorprendente, o sea, esto no es una teoría descabellada, ya que la Biblia nos explica que también podemos dedicar a nuestros hijos a la influencia del Espíritu Santo, incluso antes de nacer. Si usted lee Jueces 13, allí se relata la historia de Sansón, y Lucas 1:15 leemos el caso de Juan el Bautista. Estos dos niños nacieron dedicados a la influencia del Espíritu Santo. De la misma manera, los impíos pueden dedicar a sus hijos a la influencia de Satanás. Ahora comenzamos a entender mejor un poco las acciones de Dios contra la nación de Amalek, por ejemplo, donde allí se mandó a exterminar a los bebés y también incluso a los animales. Ya podemos imaginar qué era lo que hacían estas personas. Ahora, hay errores teológicos basados en falsas premisas sobre este asunto. Algunas personas, al leer estas historias, pues llegan a conclusiones sumamente erradas, debido a que parten de la falsa premisa del pecado original. Ellos asumen la idea de que el pecado es una condición genética o biológica que es hereditaria, y han declarado que Dios mató o ordenó la matanza de estos niños y estos bebés debido a que eran pecadores por naturaleza o por su condición, implicando así que Dios atribuye culpa y condenación a los bebés, y utilizan estas experiencias para probarla. Pero si lo reflexionamos bien, esa condición hereditaria y biológica es igual para todo descendiente de Adán. O sea, todos heredamos una naturaleza caída. De modo que surgiría la siguiente pregunta: ¿por qué mata Dios a los bebés de Sodoma, a los de la nación de Amalek, mientras que deja vivos a los hijos de otras naciones que nacieron en la misma condición? Resulta entonces evidente que Dios no destruyó a estos niños por cuestiones de condición o herencia o su genética o su biología, o porque hayan heredado algún pecado, alguna culpa o alguna separación. Nada de esto fue la causa por la que Dios destruyó a estos niños. Esto es un error de una falsa premisa, la premisa del pecado original. La causa por la que estos niños y estos bebés murieron ya la hemos explicado en evidencias anteriores, en las evidencias presentadas hasta aquí, por las prácticas y estilo de vida que tenían estas naciones paganas y las dedicaciones hechas al culto satánico. Ahora, existe una razón más, una explicación más, por la que algunos inocentes pueden ser condenados a la primera muerte, porque sabemos, ya lo hemos demostrado por videos anteriores. Te recomiendo que para poder entender este video vea las partes anteriores, la parte 1 y la parte 2, esta es la tercera parte. Hay otra razón por la que Dios puede destruir a personas inocentes, pero condenadas a la primera muerte, y es por el pecado corporativo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Existe otro concepto en la Biblia al cual podríamos llamar pecado corporativo. El pecado corporativo es el pecado que involucra todo un organismo corporal de personas e individuos, de modo que dicho pecado puede traer afectaciones a toda esa entidad con sus miembros incluidos. Las consecuencias de ese pecado repercuten en toda la nación, ciudad, pueblo, iglesia, estado, reino. Incluso puede llegar en ocasiones hasta toda una humanidad o toda una generación. Por eso podemos encontrar el caso de los antediluvianos. Ellos todos cometieron el pecado imperdonable, y fue un pecado corporativo de toda la humanidad. El pecado corporativo puede ser cometido por una sola persona de ese organismo, o bien por la mayoría que compone el sistema, o la mayoría de sus dirigentes. La historia bíblica de Acán, recuerdan el caso de Acán, es un buen ejemplo. Ustedes pueden leer allí en Josué capítulo 7, los versículos el capítulo 22, el versículo 20. El pecado corporativo de la humanidad antediluviana puso en extinción a todos los niños y los bebés de esa época. El pecado corporativo de Sodoma y Gomorra hizo lo mismo. El pecado corporativo de Adán condenó a toda la raza humana, y la historia volverá a repetirse justo antes de que termine el tiempo de gracia. La humanidad está por cometer el pecado corporativo y el pecado contra el Espíritu Santo nuevamente.
La humanidad está por cometer por última vez este pecado, y muchos niños y bebés van a morir cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Esto es algo lógico. Ahora, ¿cómo trabaja Dios con esos inocentes? O sea, ¿cómo quedan ante el juicio de Dios estos niños, estos bebés recién nacidos? Puesto que muchos inocentes murieron en la primera muerte sin haber tenido una elección en sus vidas de culpa o justicia, nos surge esta pregunta: ¿cómo trata Dios a estos casos? Evidentemente los bebés antediluvianos y sodomitas no murieron como pecadores culpables, como sugiere la doctrina del pecado original, de modo que ellos no pueden resucitar en la segunda resurrección para el día del juicio final, como explica Apocalipsis 20. La evidencia sugiere que Dios tendrá a estos niños, a estos individuos, los tendrá como si nunca hubiesen existido. Ya conocemos de casos en los que Dios, en su justicia y misericordia, les tendrá como si nunca hubiesen existido. La siguiente cita del Espíritu de Profecía lo deja claro, está en Primeros Escritos, página 276, párrafo 1, y explica lo siguiente: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo: le permite ser como si nunca hubiera sido, como si nunca hubiera existido. Mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda y la más espantosa, entonces la justicia de Dios estará satisfecha. Así que los pecados de este ser serán cargados a la cuenta del amo y él los pagará. Ahora estamos hablando de una persona desarrollada, de un esclavo que sí ha cometido pecado en su vida, y estos pecados son transferidos a su amo para que su amo pague por él allá en la segunda resurrección, en el lago de fuego. Ahora, un bebé recién nacido, un niño pequeño que todavía no tiene conciencia y no ha pecado, no ha transgredido la ley de Dios, pues no tiene ningún pecado. Simplemente Dios le va a tener como si nunca hubiese existido y no va a volver a levantarse. De esta cita obtenemos luz y revelación de que existen casos en los que Dios los tendrá como si nunca hubiesen existido. Casos que podrían llamarse de alguna forma neutrales en el juicio. Estos casos no pueden ser resucitados en el juicio ejecutivo tras el milenio para recibir el castigo por sus pecados o culpas, ya que no tuvieron una culpa personal o bien permanecieron en un estado de ignorancia o inocencia. Por otro lado, Dios tampoco puede llevarlos al cielo por la fuerza o en contra de sus decisiones voluntarias. Lo cierto es que nunca debemos dudar de la sabiduría y la justicia de Dios al operar. La Biblia establece bien claro que Dios es amor y su carácter está impregnado de la justicia. En este estudio nos queda claro que un bebé no nace pecador, y la muerte de los abortivos, recién nacidos o ejecutados por orden divina no es evidencia de que poseen culpa. Ellos experimentan solo la primera muerte en esta vida y no la segunda, que es la que está relacionada directamente con la paga del pecado y su culpabilidad. Espero que esto haya quedado claro para ti. Te recomiendo ver la serie completa, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Si viste solo este video, deberías ver el anterior. Así que la muerte que pasó a todos los hombres, ya sabemos cuál es. Y Romanos 5:12 para nada está aprobando la doctrina del pecado original o la idea de un pecado como estado, condición hereditaria o genética. Que Dios te bendiga.